Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y estamos en Tertulias de Fe, un programa más para usted. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Un día muy agradable el día de hoy aquí en Birmingham. Está lloviznando, está lloviendo y está muy rico, está muy fresco. La verdad es agradable el día de hoy aquí en Birmingham, Alabama. El día de hoy les traigo en este programa aquí invitados en esta sala de Casa de Madre Angélica en EWTN a dos mujeres que se están dedicando a ayudar a otras personas. Son laicas, comprometidas dentro del servicio a la iglesia y vamos a hablar el día de hoy acerca de la dirección espiritual que todo católico y todo no católico necesita tener presente en su vida. Tener un director espiritual, una persona que los pueda guiar y reconocer cuando Dios nos quiere hablar a través de las situaciones de la vida. El día de hoy tengo aquí a Marisol Romo. Marisol, gracias por estar aquí. Gracias, en Julio. Tertulias de Fe. Gracias por la invitación. Gracias. Y también tengo a Lucía Moreno Rectora, tu nombre, ¿verdad? Rector. Rector, perdón. Sí. Ok. Pues aquí te tengo. Muchas gracias por estar aquí en Tertulias de Fe, Lucía. Gracias, Julio. Gracias. Un placer. Gracias. Pues miren, el día de hoy vamos a hablar, como repito, de la dirección espiritual y creo que pues es algo que nos debe de llamar la atención. Si usted nunca ha escuchado o le interesa ser director espiritual, este programa es para usted. Vamos a aprender mucho, ya verá. Pero quiero empezar con una reseña de cada una de ellas para conocer un poquito, aunque ellas van a hablar ahorita acerca de su propio testimonio. Tengo a Marisol Romo, que es originaria de Sonora, México, de allá del noroeste de México, donde están las tortillas de harina y la carne asada. Está casada por 28 años, tiene 4 hijos, inicia en apostolados a sus 18 años después de vivir un retiro juvenil. Desde hace 20 años ha participado en distintos ministerios en su comunidad parroquial y se ha graduado de algunos programas diocesanos en Phoenix, Arizona, como Agua Viva, el Instituto Catequético Quino y la Escuela de la Santa Escucha, en el que recibe en el 2020 la certificación de director espiritual laica y donde forma parte del comité de graduados. ¿Verdad, Marisol? Correcto, Bien, Julio. perfecto. Tengo a Lucy Moreno, que es de Durango, México. Miren nomás, está casada, tiene 6 hijos y 13 nietos. Ándale, Así mira es. nomás. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas. Actualmente trabaja en una empresa en el Departamento de Recursos Humanos y al mismo tiempo trabaja para los cementerios católicos de Phoenix, Arizona, como consejera de servicios comunitarios. En el 2022 se certifica como directora espiritual laica en la Escuela de la Santa Escucha. Igual. Hoy en día está tomando clases de tanatología para poder obtener una certificación y poder combinarla con la dirección espiritual. Imagínese usted, el programa va a estar bien bueno. ¿Okay? Pues mira, el día de hoy yo traigo aquí a la mesa, aquí en la plática, en esta charla, en esta tertulia, una frase de San José María Escrivá que dice: efectivamente, llevar la dirección espiritual de otras personas es uno de los modos en que los laicos pueden ejercer su sacerdocio común, que capacita para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios, con el testimonio de la palabra y del ejemplo, con la oración y con la expiación. San José María Escrivá. Y empezamos con esta frase para darnos una idea de lo que pues estas dos mujeres están haciendo el día de hoy, que están comprometidas a pues ejercer su sacerdocio común que todo católico tenemos a través del bautismo. Y empiezo contigo, Marisol, para que nos puedas ir guiando y diciendo qué es la dirección espiritual. Pues muy buena frase para empezar de San José María Escrivá. Precisamente, ahora válgame la redundancia, describe perfectamente lo que es la dirección espiritual, ¿no? En la dirección espiritual es un tiempo que una persona se da, como dijiste al principio del programa, católico o no católico, creyente o no creyente, inclusive, ahorita vamos a ver por qué, de darse ese tiempo para poder dirigir su vida a donde mejor le convenga. Okay. Entonces, San José María Escrivá nos los dice así exactamente. Es ese caminito que uno debe de seguir, y para llegar a ese punto de tu vida en donde tú te sientas pleno, donde te sientas bien, pero sobre todo que sientas por determinación propia que estás haciendo lo correcto, que nadie más te lo ha dicho, sino es de uno, ¿no? La decisión. Okay. Sí. ¿Quieres complementar algo con esta pregunta, Lucy? Sí, y en este camino de mirar a dónde vamos caminando, de sentirnos completamente plenos, encontrar de qué manera Dios está trabajando en nuestras vidas y de qué manera nosotros experimentamos a Dios en el camino de la dirección espiritual. A eso nos dedicamos, a ayudar a las personas a verlo, y ese es
el enfoque o ese es el punto de las personas que vienen a la dirección espiritual. Ok. Y con esto empezamos, es la pregunta que hago primero para darnos una idea de qué se trata, pero también queremos seguir conociendo más de ellas. Yo quiero conocer también de ustedes acerca de su testimonio, de dónde, cómo crecieron en la fe, quién les inculcó la fe, hasta llegar a lo que están haciendo hasta el día de hoy. Empiezo contigo, Marisol. Bueno, entonces yo nací en medio de una familia católica, mis padres casados, sacramentados por la iglesia. Nosotros, tengo una hermana, 3 hermanos, y todos nosotros hicimos nuestros sacramentos desde pequeños. Entonces sí era una tradición para nosotros asistir a misa los domingos y disfrutábamos de todos los eventos parroquiales. Pero con el tiempo de que uno va creciendo y se va haciendo adolescente, raro escucharlo, ¿verdad? En nuestros tiempos, pero todos mis hermanos y yo pasamos por eso y nos empezamos a alejar un poquito de lo que es la iglesia, ¿no? Ya es como que nos llevaban como que a la fuerza, vamos a decirlo así. Pero llegó un momento en el que nos invitaron a retiros juveniles, ¿no? Entonces nos habíamos tomado un break espiritual, por decirlo de alguna manera, y de repente mi hermano mayor asistió a un retiro a 4 horas de la ciudad donde yo vivía. Y cuando regresó, realmente era una persona diferente. Era una persona, nosotros ya no acostumbrábamos orar en la mesa, ni agradecer mucho, sinceramente. Y de repente él llegó del retiro y lo primero que hizo es bendecir los alimentos. Entonces nosotros nos quedábamos viendo así como que qué le pasó, ¿verdad? Sí. Y comprendimos que venía de ese retiro y que todo lo bien que él había transformado su vida era a partir de ese retiro. Entonces ahí siguió mi hermana y otro de mis hermanos. Pero curiosamente, cuando me tocó a mí, fui como que un poquito rebelde, porque yo no quería ese cambio en mi vida. Yo básicamente me la estaba pasando como muy bien, ¿no? Aquí mundanamente. Y yo no quería acercarme a la iglesia. Entonces, una vez me subí al camión, porque nos íbamos en camión, ¿verdad? Hasta allá, 4 horas, y de repente me bajé en la última estación, muy común bajarse en una gasolinera, a ver si quería alguien ir al baño, y me escondí ahí. Y le hablé a mi mamá, mamá, me dejó el camión. Así es que tienes que venir por mí a la estación, ¿no? de gasolina. Y fue una rebeldía porque no quería ir al retiro. Finalmente, y con otras oportunidades, llegué ahí y así es como empezó mi camino de fe. Llegué al retiro de 4 días. Al siguiente día que amanecí en el retiro, me enamoré de Jesús. Totalmente. Me lo presentaron y dije, esta es mi vida, este es mi camino. Y de ahí no lo solté. De ahí. Esa fue mi experiencia de los caminos del Señor. Y llegaste a conocer a quien es tu marido el día de hoy y ya empezaron también a incursar dentro de lo que es la iglesia. Veo que son 20 años que has estado en la comunidad parroquial ayudando en los ministerios. Pues regresando precisamente, me enamoró tanto de ese programa juvenil. No existía en la ciudad de Hermosillo, de donde yo soy. Y mis hermanos y yo, junto con otros amigos que habíamos vivido esa experiencia, lo trajimos a la ciudad de Hermosillo y se empezaron a hacer los retiros ahí. Entonces ya yo estuve ahí hasta casi básicamente 26 años que me casé y después nos venimos a vivir aquí a los Estados Unidos y yo buscaba un lugar así, ¿verdad? Para ponerme a trabajar igualmente en el camino del Señor. Y estuve en ciertos apostolados, pero alrededor de hace 20 años estoy en la parroquia que actualmente estoy ahorita. Y desde ahí pues ya no me fui, y he estado en diferentes ministerios. Así es, hasta llegar ahora a ser directora espiritual. Correcto. Laica. Saludos mucho a tu mamá. Gracias. Tates, un saludo, un abrazo. A todos tus hermanos, que los quiero mucho. Gracias. Vecinos, porque éramos vecinos. Y allá en sí, Hermosillo, curiosamente, Sonora. ¿verdad? Y aquí nos venimos a topar acá a reencontrar en Phoenix. Estados Unidos, en Phoenix, Arizona. Tu papá que está en el cielo nos está viendo el día de hoy. Claro que ¿verdad? sí. Gracias, Marisol. Ahora sí, Lucy, tu parte, ¿quién te inculcó la fe? Cuéntanos de ti. Pues muy parecida a la trayectoria de Marisol en cuanto a que crecimos católicos. Soy, como dicen, católica de cuna. Íbamos a la iglesia, recibí mis sacramentos muy temprana edad, creo que a los 6, 7 años ya hice mi comunión y confirmación, que entonces se hacían juntas. Y crecí en un matrimonio, mis papás no eran casados, pero no por la iglesia. Ellos nos dieron su gran testimonio de fe y de amor ahora a los 50 años de casados. Ándale. Hermoso. Pero en el transcurso de la vida siempre estuve en la iglesia, a la misa. Y como a mí el único lugar que me dejaban ir era la iglesia, pues yo iba a todos los retiros. A toda la iglesia, a todos los grupos ahí estaba. Me inicié en Reina de la Paz. Allí fue mi principio de crecimiento espiritual. Y de ahí fui caminando
en el tiempo que me casé y por fortuna o desfortuna me divorcié, y en ese tiempo tuve una rebeldía espiritual y me fui por el camino, entonces el Señor me jaló otra vez. De la manera que Él me trajo a casa fue a través de la Biblia, y después de ahí me encontré con Jesús Eucaristía y me enamoré de Él. De ahí cursé Quino y terminé con el certificado de Quino y seguí estudiando, y ahora llegué a Escuela de la Santa Escucha, que es lo que estoy haciendo corrientemente. En todo ese transcurso, pues siempre he sido ministro de Eucaristía, lector o algo en la iglesia. Fui ministro de Eucaristía en los hospitales, la experiencia más bonita que me ha pasado en mi vida. Y eso es lo que me ha llevado todos estos años a caminar, ayudar a las personas, a escucharlos más que nada, porque en los hospitales es un lugar muy triste para ellos, muy triste, pero una experiencia muy hermosa. Me imagino, me imagino. Sí. Pues muchas gracias por el testimonio, la verdad, pues muchos nos podemos identificar con lo que han hablado, con lo que han dicho. Pues de hecho, lo que es la pregunta, ¿cómo una persona sabe que necesita dirección espiritual, Marisol? Hay varios factores, ¿verdad? De repente te sientes un poquito perdido, un poquito en un desbalance de tu vida. Probablemente estés pasando una mala situación, no necesariamente, pero otras veces estás en una rutina también y quieres hacer un cambio. Alguna que otra vez quieres hacer un plan a futuro. Y curiosamente uno recurre a un director espiritual porque busca consejo. Busca consejo. Pero básicamente la dirección espiritual, y curiosamente, no es consejería. No es correcto. No es ni consejería, ni psiquiatría, ni mucho menos. Y es básicamente de lo que yo me enamoré de la dirección espiritual, que tú acompañas a una persona, pero esta persona es quien decide y toma sus propias decisiones. Ya una vez que tú les estás ayudando a encontrar la solución de sus problemas o de sus detalles en la vida, encontrando a Dios mismo. Correcto, sí. O sea, tú le vas a ayudar a encontrar a Dios en la situación que se encuentra. Inclusive en las situaciones malas de su vida. Uno tiene que hacerle ver a la persona que ahí estaba Dios en su vida. Y lindamente en la experiencia que tengo como directora espiritual, no he encontrado una persona que no haya encontrado a Jesús en su vida. Y no solo en las buenas situaciones, sino en las malas. Mira nomás, en tu caso, ¿qué puedes decir? En mi caso, cuando te encuentras siempre en una encrucijada, pero estás atorado. No, sabes que tu corazón te está pidiendo más, o tu vida, tú sabes intelectualmente que te está pidiendo más de la vida, pero no sabes cómo dar el pasar el bache. Entonces, cuando ellos vienen a nosotros, a la dirección espiritual, nosotros por base de las preguntas que les vamos haciendo, porque no les damos respuestas, como ya lo dijo Marisol y ya hemos explicado, no es respuesta a tu situación, sino es cómo encontrar la respuesta donde te encuentras. Y de esa manera los va guiando uno a encontrar en esa situación, en ese tormenta, en ese torbellino, en donde estés de tu vida, encontrar la razón de seguir para adelante o cómo seguir para adelante. ¿Y todos necesitamos un director espiritual en la vida? Yo diría en porcentaje, el 100%. Sí, hasta los mismos ateos. También. Claro que sí. También. Los mismos sacerdotes tienen sus directores espirituales. Y lo lindo también de ser un director espiritual es que nosotras somos católicas ahora mismo, pero nuestros dirigidos no tienen que ser católicos, ni siquiera creyentes. Perfecto. Y ahora, ¿de qué se habla dentro de la dirección espiritual, Lucy? En la dirección espiritual se habla básicamente de la vida de la persona que está siendo dirigida. Allí enfocamos a la persona a que vea de qué manera Dios está trabajando en la vida. Y como ya lo hablamos hace un minuto, no simplemente en las situaciones buenas, ni en las situaciones o también en las situaciones malas, porque es muy fácil encontrar a Dios en cuanto te está yendo bien, en cuanto todo está bien, que tus hijos están bien, pero en la vida no es siempre todo bien. Hay batallas y hay desafíos, y en esos mismos desafíos es donde Dios está también presente, pero hay que saber verlo, escucharlo, y no escucharlo como yo esperaba escucharlo, que yo quería que Él me hablara, porque yo escuchaba, ay, es que Dios me dijo, pues que ¿cómo te dijo? Pero es que Dios nos habla a través de ti a lo mejor, a través de Marisol, o a través de las cosas diarias de tu vida, de un compañero de trabajo. En lo personal, a mí me gusta mucho el jardín, entonces yo encuentro mucha paz y
reflexión en el jardín. A mí me habla a través de eso, ¿verdad? Pero a los que vienen a dirigirse, vienen a mirar, nosotros los hacemos ver cómo Dios está trabajando en tu vida, en todas las situaciones. Ok. Ahorita comentabas algo, Marisol, de la persona siempre, yo me incluyo, que al principio, cuando no sabía qué era la dirección espiritual, pensaba que era que ir a buscar un consejo de salir de lo que estoy pasando ahorita. Entonces, si no es un consejo, es nada más guiarlos, dices, ¿no? Para que ellos puedan encontrar. ¿Qué otra manera yo puedo ayudarle a esa persona? O sea, ¿tiene que encontrar él practicar virtudes, por ejemplo? Sí, claro. Pero mira, muchos llegan, como tú dices, llegan con un director espiritual buscando respuestas, ¿verdad? Y voy a hacer un pre antes de, ¿verdad? Cuando yo entré a estudiar la dirección espiritual, yo también creía eso. Yo también creía porque, como te comenté al principio, que formé parte de otros ministerios, la gente, en cierta manera, en una comunidad parroquial, te busca para un consejo, porque tienes que tener congruencia, ¿verdad?, en tu testimonio con lo que estás haciendo en la iglesia. Entonces, ellos recurren a los líderes para pedir un consejo, cualquier tipo de consejo. Y unos, sin la experiencia, sin ser psicólogos, ni mucho menos, pues lo damos. Entonces yo decía, pues quiero estar más preparada para dar esos consejos. Sin embargo, me topé con pared, porque lo que menos debes de hacer en la dirección espiritual es dar un consejo. Correcto. Entonces, pero se le dice al dirigido, aquí no es para dar consejos. Sí, mira, en la primera sesión se le especifica exactamente lo que es la dirección espiritual, se le habla de cuánto tiempo dura, que normalmente es un poquito menos de 1 hora, 50 minutos alrededor. Se te dice que generalmente, y se indica que es una vez al mes, se hace una agenda, se le pide a él de qué quieres hablar, cómo quieres empezar, qué es lo que esperas de la dirección espiritual, ¿no? Pero también nos hemos encontrado, Julio, con ciertas situaciones en donde nosotros, como directores espirituales, tenemos que redirigir a la persona con alguien experto, por decirlo así, con una persona, vamos a decir que alguien tiene algún problema psicológico, porque sí hemos tenido esos casos. Vienen contigo y sufren bipolaridad o una cosa así, entonces nosotros no nos podemos hacer los héroes, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hablar directamente con esa persona y decirle que lo que necesita es ir tal vez con un psicólogo. Y normalmente sí lo aceptan, ¿no? Entonces, cuando alguien trae algo muy dentro de su corazón, algo que lo está partiendo o trae una carga muy pesada y esa persona puede recurrir a la reconciliación, me refiero a confesarse con un sacerdote, también le aconsejamos eso. No he tenido ningún caso así, pero si nosotros vemos que la persona ha cometido algún delito, por ejemplo, o un acto de suicidio, también lo podríamos referir con la persona adecuada. Es por el bien de la persona, ¿no? Correcto, y también por el bien de uno, de la ética del director espiritual. Ahora, Lucy, son 2 años de preparación, ¿no?, para certificarte como dirección espiritual. Así es. En esos 2 años se preparan, obviamente, con temas referidos a la dirección espiritual, pero también se practica entre los alumnos cómo llevar una dirección espiritual. Sí. En la clase generalmente nos enseñan... son 18 pasos o 18 cosas que tenemos que estar muy atentos a. Por ejemplo, no juzgar, no hacer el caso de la persona tuyo, no hacer objetivo, a no estar pensando, oh, eso me pasó a mí, también le está pasando a la ley del espejo que decimos, ¿no? Son 18 principios que nos enseñan. Esos 18 principios, como los vamos enseñando en la clase, los vamos practicando en clase. Hacemos como un set y tenemos un dirigido y un director espiritual. Entonces, así los vamos practicando. Y se pone bien interesante porque son intensos a veces los casos. Imagino. Sí. Marisol, San Francisco de Sales decía que el director espiritual debería tener caridad, ciencia y prudencia. Platícanos de eso, a ver de qué se trata. Muy atinado porque son estas virtudes que todo director espiritual debe de tener. Vamos a empezar la primera. La caridad. La caridad, ok. Tiene que ser caritativo de todas las maneras. Lucy ahorita mencionó algunas cosas como cuando estás frente a tu dirigido y él empieza a hablarte de algún problema y
vamos a decir que no es la manera en la que tú piensas igual. En ese momento tú tienes que ser muy parcial, ¿no? Tienes que tener mucha caridad en cuanto a no juzgar. Tu mente debe estar, la escuela se llama Escuela de la Santa Escucha, ¿sí? ¿Y qué es eso? Escuchar. ¿Cuánto? 75% nos enseñan. El resto es guía, nada más, no es consejería. Pero la caridad viene a decir no juzgar, no sobreevaluar, no decir, ¿sabes qué? Esta persona no me gusta, no me identifico con él, ya no quiero, lo voy a cortar, le voy a poner algún pretexto de que ya no quiero estar en él. Y en todo eso entra mucha lo que es la caridad, ¿verdad? De la misma manera que tu tono de voz, no puedes, si hay algo que esta persona está viviendo y tú ya lo viviste y no lo has superado o lo superaste, vamos a decirlo así, pero tú no puedes ni juzgarlo ni levantarle la voz, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que es la caridad. Ciencia, decía, ¿verdad? Para ser un director espiritual tienes que tener mucha formación. Entonces sí nos llevó 2 años tener la certificación de la dirección espiritual, pero te voy a ser sincera, no son suficientes, ¿no? ¿Te sigues preparando? Claro que sí, tienes que seguir leyendo, tienes que ir a conferencias. En este caso, el grupo de exalumnos nos juntamos y abrimos un grupo de estudio que se llama DEL, Dirección Espiritual Laica. Okay. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya no repasamos los principios, ni vemos los temas que ya estudiamos. Aparte, la mayoría de nosotros ya tenemos todo un recorrido de formación. Entonces, estamos viendo posibles temas que nosotros en este tiempo vamos a enfrentar con nuestros dirigidos actualmente o los de que vienen en un futuro. Okay. Te voy a hablar de algunos temas, por ejemplo, hemos tenido sesiones que hablamos de la suicidología, ¿verdad? De los suicidios que se están viendo muchísimo hoy en día. Claro. Hemos visto otros temas que hemos tratado. Inteligencia emocional, Okay. como inteligencia emocional fue otro de los que hemos visto ahí. Sí, mindfulness, Sí. o sea, cómo estar bien preparados, o sea, es lo que nos dice la ciencia, estar bien preparados y bien formados precisamente para saber cómo tópico, se dice, nos va a ayudar a nosotros a ser mejores directores espirituales y cómo poder ayudar más que nada a eso. No nada más para nosotros, sino cómo poder ayudar y dirigir a la persona que viene con nosotros. Tengo entendido que durante el proceso que estás como director espiritual, ocupas tener director espiritual y aparte juntarte, ¿no? En cierto tiempo con otros directores espirituales para poder aprender de otras experiencias, algo así. La supervisión. La supervisión. Sí, sí, la supervisión es muy, muy importante y muy enriquecedora, no solamente porque nos juntamos como personas y nos vamos retroalimentando de cada persona, de cada caso que ellos van teniendo, vamos a llamarles casos, ¿verdad? Pero de cada experiencia que tienen. Entonces ya vemos cómo Marisol resolvió ese tipo de cosas, cómo yo lo resolví, cómo la otra persona la resolvió, y nos da la experiencia a nosotros de si en el futuro nos encontramos con eso, así lo podemos hacer o es una base. Pero no solamente eso, sino que ahí también nos damos cuenta del crecimiento de nosotros como directores espirituales a través de nuestros dirigidos. Okay. Entonces, esto es en doble sentido lo que pasa ahí en la supervisión. Okay. Fíjate, Julio, si me das permiso de Claro. abundar un poquito. Recuerdo cuando estaba en la escuela, estábamos llevando un libro de dirección espiritual y el último capítulo hablaba precisamente de la supervisión. Entonces, entre compañeros decíamos, ay, no, ¿cómo vamos a llegar a ese momento en el que nos van a supervisar? Entonces, le llamábamos al mismo tiempo la temida, pero tan amada supervisión. Correcto. Sí. Porque nos daba miedo como humanos, o sea, ya que estábamos sueltos, ¿no? Y empezábamos a tener esas prácticas, porque tenemos que tener prácticas antes de certificarnos. Y ahí nos empezaban a supervisar, ¿no? Y nos decían, nos daba miedo, no sé, el ego o fallar simplemente, pero al exponerlo ahí te conviertes en una persona, la verdad, tan humilde y tratas de buscarte más a ti, los errores que más puedas y exponerlos, pero precisamente para que tus demás compañeros aprendan de ti y les ayude esa experiencia, precisamente. Y es allí donde entra la humildad de la que habla San Francisco de Sales. La humildad que tenemos que decir bueno, a lo mejor no lo hice de la mejor manera o no sé cómo manejarlo, pero es la humildad que lo hace a uno llevar o seguir caminando a donde tenemos que ir
para el bien de nosotros, pero también más mejor para el bien de las personas que vienen, que nos ponen que ponen su confianza en nosotros. Ok, y hablaba también de la prudencia. Prudencia ante la persona que tenemos enfrente como dirigidos. Y yo creo, me imagino que pues tiene que ser uno prudente, vaya la redundancia, ante la persona que me está diciendo alguna cosa que a lo mejor yo no estoy de acuerdo. En todos los sentidos, Julio. Y si no tocamos ese punto, prudencia en cuanto a no juzgar, ¿verdad? Pero también hay mucha prudencia en cuanto a no compartir lo que se está hablando con esa persona. Nosotros hablamos ahorita de una supervisión, pero en la supervisión no tocamos nombres, no tocamos ni siquiera si es hombre o mujer. Simplemente hablamos de nuestro dirigido, ¿no? Entonces sí tiene que haber demasiada prudencia. Sí. Perdón, y de hecho prudencia hasta nuestra postura. Cuando estamos hablando con él, tenemos que verlo a los ojos. Si tú tuviste un día muy pesado, estás muy cansado, muy agotado, o vienes de un viaje, o simplemente no te sientes bien, se vale cancelar, porque tú le tienes que dar tu 100%, un tiempo de calidad a tu dirigido. Va a perjudicar el momento, pues. Totalmente. Entonces, eso también es prudencia. Y si me permites agregar ahí, la prudencia no es todo eso que dijo Marisol, pero también en la prudencia de cómo contestar a las personas. Porque aún nosotros, cuando el problema que ellos tienen lo hayamos vivido y lo hayamos resolvido diferente, pues ellos no lo van a resolver como nosotros, o no van a guiarse como nosotros, o no van a mirar a Dios como nosotros. Y hay que tener una prudencia y paciencia para poder, están caminando un despacio, pero lo están haciendo. Y en la manera que respondemos, como dijo ella, tenemos que ser muy prudentes de no decirles algo que los vaya a ofender, porque luego vienen aquí porque están buscando encontrarse. Sí. Y fíjate, llegando a este punto, veo pues que el director espiritual, si abarca estos puntos, se hace una persona virtuosa y te ayuda para el dirigido, pero también para la sociedad, para la familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Es el crecimiento que tiene uno como director, ¿no? Exacto. Sí. Dentro de las personas que nos están escuchando, hay personas que hayan sido líderes de cualquier índice. Ellos saben que uno aprende más no dando, sino recibiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros crecemos muchísimo, la verdad, con estas experiencias. Fíjense, nos quedan unos minutos para irnos al corte, para irnos al segundo segmento. Nos vamos a dirigir ahora a la conciencia de la persona. En cierto sentido, me quedan 1 minuto y medio para irnos al corte. La conciencia, o sea, ¿le vas ayudando a formar la conciencia al dirigido, Lucy? Sí, claro. Ese es el trabajo de nosotros indirectamente. Nosotros no le vamos a decir, mira, vamos a trabajar en tu conciencia, pero al momento de que lo estamos trabajando con las preguntas, lo estamos enseñando a cómo vea de qué manera está Dios, de qué manera Dios está trabajando con ellos, lo que están haciendo en sus vidas, está bien, está mal, moralmente. Entonces ellos van trabajando en su conciencia y reconciliándose con su creencia, con su conciencia. Y yo creo que formar la conciencia de una persona, independientemente sea el dirigido, pero a nuestros hijos, ayudar a una persona a formar la conciencia es tanto un aprendizaje para uno, porque los dos aprendemos al momento de formar una conciencia, pero tenemos que irnos al break, o tenemos que irnos al conocimiento de la propia persona, o sea, tanto de la persona, creo que ahorita vamos a platicar de conocer la persona primeramente en la primera sesión. Correcto. Así que no se nos separe de su televisor, de su pantalla, nos vamos a ir al descanso, pero ahorita regresamos aquí en Tertulias de Fe. Gracias por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe y en esta gran tertulia que estoy teniendo con Marisol y con Lucy, estamos hablando de la dirección espiritual. Nos quedábamos en el segmento pasado acerca de la formación de la conciencia del dirigido, de la persona que está pidiendo la dirección espiritual. Decíamos que en el momento de formar la conciencia ayuda a la persona y uno crece también, ¿no? Porque se está dando cuenta de cómo también crecer como ser humano. En el sentido, Marisol, de la formación de la conciencia, yo creo que en todo caemos o la necesidad de formar nuestras propias conciencias para ser mejores, para ser mejor católico, para ser mejor cristiano, para ser mejor ciudadano, mejor esposo, etc. La formación de la conciencia es necesaria. Para el dirigido que se va concientizando, saber que la persona está sabiendo y conociendo de Dios, o de saber cómo está hablándole a Dios a través de una situación,
Yo creo que eso es formar la conciencia en cierto sentido también, ¿no? La ayuda. Sí, sí, totalmente es formar esa conciencia. Lo lindo también a veces es que hemos recibido dirigidos que no están muy unidos a Dios, no conocen mucho de la fe. Y al dejarle ver tú esas situaciones, decía Lucía hace rato, pues todos sabemos, identificamos a Dios cuando pasamos por algo bonito, ¿verdad? Pero cuando le dejamos saber a Él que Dios estaba ahí cuando Él estaba padeciendo, cuando Él estaba sufriendo, como el típico poema, ¿verdad? De Señor, ¿por qué veo nada? El de las huellas, ¿verdad? Que dices, ¿por qué veo nada más mis huellas cuando yo estaba sufriendo? Y dicen, no, es que realmente eran las mías, porque yo te iba cargando. Y es básicamente algo así, Julio, porque te vas dando cuenta que efectivamente el hecho de haber amanecido ese día que tuviste un mal día, el hecho de seguir viendo a tus hijos con salud, el hecho de que tu matrimonio sigue en pie, el hecho de que aún tienes a tus padres, que puedes ir, venir, manejar, tener un carro, porque hoy en día tener un carro no es un lujo, no es una necesidad. Viendo esos pequeños detalles que realmente no son detalles, son bendiciones, ahí es como ellos empiezan a valorar que Dios realmente está en sus vidas, ¿no? Y empiezan a concientizar exactamente, a formar esa conciencia de que somos personas de Dios, de que las aptitudes y virtudes que nosotros tenemos no son propias. No tengo ese trabajo porque soy súper inteligente y porque yo la hice, porque yo quise. No, lo tenemos porque Jesús fue invitado a nuestras vidas, Él nos formó y sabemos que Él nos dio esos dones, esas virtudes. Simplemente lo que estamos haciendo es desarrollarlas. Exacto. Simplemente. Ajá. Ahora, Lucy, por ejemplo, en el primer momento que tienes la primera cita con el dirigido, la persona que está buscando la dirección espiritual, ¿es necesario conocerlo? O sea, ¿se le pregunta quién es, cuál es su vida, todo eso? Claro, es muy importante saber cuál es el estado de vida de la persona, si son casados, si son solteros, si yo les pregunto eso, ¿no? ¿Cuál es su situación de vida? Y si tienen hijos. Ya después les pregunto también qué es lo que los trae hasta ahí. Y como dijo Marisol, les dice uno lo que es, cuánto dura y a qué nos... Porque si van buscando una respuesta a un problema, pues nosotros no les vamos a dar la respuesta, los vamos a guiar a la respuesta, pero no le vamos a dar la respuesta. Pero es importantísimo saber por qué es lo que los está trayendo hasta ahí y la decisión que los hizo llegar hasta ahí. Okay. Interesante, porque sí, muchos de la mujer que nos están viendo ahorita por televisión o por las redes sociales, pues se inclinan a querer tener una dirección espiritual. Muchas veces se inclinan hacia un religioso, un sacerdote, pero no un laico. Pero sabemos que el laico se forma por un tiempo para poder ayudar a otro laico. Por eso, si usted nos está viendo en este programa, acérquese a un laico que esté siendo como dirección espiritual, o si a usted le interesa ser director espiritual, acérquese a su diócesis, a su arquidiócesis, para preguntarse si hay alguna manera de poder aprender a ser director espiritual, que le va a ser de ayuda a mucha gente. Ahora, en este caso, por ejemplo, como director espiritual, ¿se me debe obediencia a mí por parte del dirigido o no, Marisol, como director espiritual? Tanto como obediencia, no, Julio. Yo no lo llamaría así. Okay. Porque tenemos libre albedrío. Tú llegas por tu propia voluntad a buscar un director espiritual, pero no tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Porque aunque tenemos que ser neutros y esta persona no tiene que pensar igual que nosotros, esta persona no tiene que actuar y resolver sus problemas como nosotros lo resolvimos o como pensaríamos que fuera lo correcto, tanto como obediencia no lo diría. Pero si tú le estás ayudando, vamos a decir que esta persona viene viviendo una situación en la que se siente encerrado, opacado o en una total oscuridad. Tú lo que vas a hacer es encender esa lamparita, ser esa lucecita que lo va dirigiendo. Entonces, ¿qué pasa con una lámpara? Tú pones una lámpara y tiene ciertos grados, ¿verdad? No te dice que vayas por un camino. A eso me refiero, a que no deben de ser esa obediencia, sino tienen ese libre albedrío de decir, también por acá hay luz, también puedo ir por acá. Ajá. Entonces, si tú como persona con experiencia, por decirlo así, sabes que él se quiere ir por ahí, ¿sabes lo que tienes que hacer? Seguirle alumbrando por ahí, para que él se dé cuenta que ese no era el camino. Entonces lo vuelves a redirigir, que vaya por el buen camino. Qué buena analogía, ¿eh? Porque sí, la gente que nos está viendo piensa pues que es nada más un solo caminar y que me va a decir esto y que tengo que hacer esto. No es prácticamente
la obediencia hacia el director espiritual, pero sí en cierta manera el respeto que Sí. se merece de que le está ayudando y que a lo mejor, que no es para consejo, pero a lo mejor una palabra que diga el director espiritual le va a ayudar para entender su situación. En el caso, Lucy, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu experiencia personal como director espiritual hasta este momento? Ha sido una experiencia muy hermosa el poder ir caminando con las personas en este ministerio. Ah, como dijo Marisol, los vas caminando con la lucecita y ellos van caminando, pero nosotros vamos a la par con ellos. Entonces, cada mes que nosotros nos juntamos con ellos, vamos viendo el desarrollo que van creciendo en su vida. En cuanto dijiste hace un momento, ¿nos deben obediencia? No, quizás no tanta obediencia, no, porque nosotros no les decimos, tienes que hacer esto. Pero, por ejemplo, en la sesión inicial, cuando les preguntamos a las personas, yo les pregunto, ¿cuál es tu vida de oración? Y si ellos me dicen, no, pues no tengo nada, o sea, me la paso todo el día en TikTok, o me la paso todo el día en Facebook, pues no, ¿cómo vas a escuchar a Dios ahí? ¿Por qué no mejoramos? Entonces ya yo les recomiendo, vamos a hacer, por ejemplo, 5 minutos de oración en la mañana, o 5 minutos de leer la Biblia. Entonces ya los vas creando conciencia de que tienen que dejar un poquito esto para irte llenando de esto otro que es lo que te va dando la luz en tu vida. Ahí es donde yo digo, sí hay la obediencia poquito. En ese sentido, sí. ¿no? Entonces, al ya ver todos esos pasos juntos que les vas dando, las 5 sesiones que ya viste de sesión 1 cuando llegaron a la sesión 6 que llegaron, es un crecimiento muy grande para ellos y para nosotros. Claro. Entonces, así crecen ellos, forman su conciencia, empiezan a ver la vida de otro color, son mejores papás, mejores padres, mejores estudiantes, mejor lo que tú quieras, porque estamos buscando siempre el ser mejor, el algo mejor en la vida. Por eso es que llegamos a buscar consejería de cualquier tipo. Entonces, a nosotros en este caso buscamos la dirección, a dónde está Dios en mi vida. Y claro, el verlo de un mes a 1 al mes 6, sí se mira muy bonito, y entonces es algo decir, oh, tuve un granito de arena en la vida de esa persona. Oh, qué bonito. Sí. Y de ande, pues esa persona ya va tirando su arenita, ¿no? En la casa de ellos también. Eso es lo bonito también, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia siendo director espiritual? He tenido muchas experiencias, vamos a decir, de una balanza, ¿no? He tenido experiencias lindas en las que, como dice Luce, tú vas poniendo ese granito de arena y tú vas viendo, o sea, yo creo que para concretar eso, nada más, sabemos que todos tenemos diferentes temperamentos y también depende mucho del temperamento o incluso de la cultura. Yo me he dado cuenta de eso. Entonces, cuando tú pones ese granito de arena para que esa gente, según su temperamento, su disposición, su apertura, vaya caminando por ese camino en el que tú le estás ayudando abriendo, ¿verdad? Tú sí ves la diferencia y rápido, sí lo ves rápido. Pero también hay gente que tiene ese temperamento que es más cerrada, que tú le puedes... con las preguntas que tú le hagas, ellos llegan a sus propias respuestas, pero siguen en lo mismo. Entonces sí he tenido esas experiencias. Nunca he redirigido a alguien con otra persona, pero sí sé que se vale. ¿Estás consciente que en un momento puede haber? De hecho, mi primera experiencia después de graduarme fue una experiencia difícil, porque tenía una persona muy difícil de carácter. No se abría. No se abría, era un poco exigente, criticaba todo y fue duro. Yo creo que me llevó como unas 7, 8 sesiones en que la persona tuviera confianza, y al final me di cuenta que esto era un trauma que venía de su niñez. Y cuando por fin se pudo abrir, ahí fue cuando realmente cambió todo. Pero uno, como director espiritual, tiene que dar pauta a que ese momento sea el momento adecuado. Porque mucha gente viene muy desesperada, es muy abierta y dice, yo quiero que me ayudes porque tengo este problema desde la primera sesión. Pero sabemos, un buen director espiritual en la primera sesión te va a hablar básicamente de algo global, algo de lo que tú esperas, algo de lo que tú como director le vas a dar. Pero hay gente que llega así a la primera sesión, ¿verdad? Que esa es la paciencia que tienes que practicar como director, ¿no? O sea, esperar el momento. A lo mejor uno quiere ya que el segundo, tercero ya cambie la persona, pero pues Dios va a poner también su parte para poder hacer que recapacite. Sí, ¿no? porque fíjate, tuve una experiencia
de una mujer que se acercó a mí, esta persona. Y ella, cuando por fin se abrió, ella me platicó que no se lo había contado ni a su familia, ni a sus padres, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni siquiera lo había hecho en confesión. Entonces, es trabajar con paciencia, poco a poco, sin presión, pero las preguntas que uno hace como director son las que te van llevando a tener, vamos a decir, algo positivo o un éxito en cierta sesión para que la persona se abra. Ok. Y en el caso, Lucy, por ejemplo, ¿existen algunas limitaciones dentro de la dirección espiritual? Sí, sí existen limitaciones. Por ejemplo, no podemos, no es recomendado tener como no ser directores espirituales de nuestras propias familias, de nuestros amigos cercanos, ¿no? Otra limitación es de que si esta persona viene con un problema psíquico, pues nosotros no lo podemos resolver tampoco, porque es algo que está fuera de nuestro alcance. No lo sabemos resolver eso o no tenemos las herramientas para resolverlo. Entonces ya esas son las limitaciones que yo veo que no podemos tener. También una limitación es de que, como dijo Marisol, si esta persona es muy, muy difícil, pues no podemos tratar con ella y tenemos que poder referirla con otra persona, porque Marisol mencionó algo y quiero hacer hincapié en eso. Ella dijo, tienen que tener la confianza. El seleccionar un director espiritual no es fácil, es una batalla, es algo difícil. Entonces ya al encontrar el encaje entre el dirigido y el director espiritual, eso también lo veo como un poquito de limitación, de que si no hay ese encaje, pues ya no se va a ver la confianza que hay con las que tiene que haber para poder que la persona se abra. Porque nosotros nos han entrenado para que seamos neutros, como dijo ella, entonces, pero si la persona no se siente abierta o no se siente en un ambiente de confianza, pues no va a servir, ni aunque venga por 6 meses, no le va a servir a ella. Son las limitaciones que se existen. Sí. Y por ejemplo, algo que a lo mejor va junto con esto, Marisol, ¿cuál es la línea que separa sobre querer tener amistad con el dirigido? ¿Es muy permitido o no? Es muy importante. Sí, es muy importante, Sí, porque para todo importantísimo. sabemos que hay que tener límites. Entonces, es verdad que tú tienes que hacer ese clic con tu director espiritual para llegar a eso, a la confianza y a poder tomar un verdadero camino, ¿no? Pero cuando hay demasiado clic y uno de los dos quiere cruzar esa línea de amistad, y vamos a decir cómo empieza, tal vez viene Navidad y llega con un regalito. Uno no debe ser tan antipático, pero, por ejemplo, a mí me tocó creo que iba a ser el día de mi cumpleaños, y por algún motivo saqué a relucir que iba a ser mi cumpleaños. Entonces la persona llegó con un regalito. Pero yo no quise permitir que se pasara la línea, te voy a explicar por qué. Entonces, sí se lo acepté por el temperamento de esta persona, que yo no quería ofenderla ni hacerla sentir mal, al contrario, agradecerle su tiempo y su detalle, pero le aclaré que lamentablemente ella y yo no podíamos ser amigas ni conocernos más, y que yo le agradecía el regalo, pero que ya no le podía seguir aceptando más, porque entonces estábamos atravesando esa línea y lo que iba a pasar es que yo ya no la podía dirigir. Entonces sí es muy importante aclararles y tener táctica, ¿verdad? Sí, también, claro, porque si sabes que no son las reglas, no puedo aceptarlos, entonces tú no sabes qué tanto puede herir a la persona. Y nosotros, como si somos sus primeros directores, ¿qué van a decir? Los directores espirituales, ¿verdad? En general, van a generalizar. ¿Algo que quieras complementar con esta pregunta? Pues la línea, a mí me tocó con mi directora espiritual, que ella era mi directora y nos hicimos muy buenas amigas, y por eso ya no podemos ser, ella no puedo ser su dirigida, porque ahora somos amigas, pero lo entendimos de esa manera. Y estamos las dos en paz de que, ahora somos amigas, pero nada que ver con dirección espiritual. Nada que ver con dirección espiritual. Qué bonito. En cierto sentido, pues obviamente te ganaste una buena amistad que te puede seguir ayudando quizá con su propia experiencia como dirección espiritual o consejos, ahora sí, pero separaron lo que es dirección espiritual de la amistad. Pero durante el proceso no tiene que ver nada de amistad. No, porque tenemos que ser objetivos. Y ya que hay un vínculo, entonces ya uno va conociendo más de la persona. No, pues con razón te fue mal. No, pues ¿y cómo vas a pasar de eso si mira lo que estás haciendo? Porque uno sabe.
porque uno lo ve de esa manera. Por eso es que hay la línea esa finita de amistad y dirigido. Ok, buen punto. Ahora, Marisol, si yo quiero ser director espiritual, ¿qué necesito ser o tener para ser director espiritual? Pues la verdad son ciertas actitudes que uno debe tener y aptitudes también. Recuerdo que cuando nos íbamos a graduar, mis compañeros y yo en mi generación, precisamente Padre Rossi, quien fue el fundador de este programa en la diócesis de Phoenix, nos dijo, pueden invitar, ya va a venir la siguiente generación, pueden invitar ustedes, promover la escuela. Y mira, en mi mente inmediatamente estaba corriendo nombres, sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, de repente, como que me paró y me dijo, tienen que tener el carisma de dirección espiritual. No pueden invitar a cualquier amigo, a cualquier persona que tenga experiencia, aunque sea en otros ministerios, sino una persona que tenga ese don y que lo puede aprender de escuchar, de no llevar una vida tan acelerada, de no estar, que su imaginación no vaya más allá y la pueda controlar. Alguien que tenga muy buen autocontrol. Entonces sí deben de tener ciertas características. Y al menos yo que pertenezco a la diócesis de Phoenix, sé que ahí tenemos una escuela en la Villa de los Hermanos Cruzados. Ahí pueden pedir información. También, no sé, preguntando en diferentes diócesis, hay libros de director espiritual para ver si están en discernimiento, si es algo que realmente les interese. Y al menos en el programa de la diócesis de Phoenix es un programa de 2 años para poder graduarte con prácticas. Pero como dijiste ahorita, no termina ahí, sigues preparándote y buscar la manera de poder conocer más y empaparte, como decimos, de la información para poder ofrecerle al dirigido. Sí, claro que sí. No tenemos un programa diocesano en sí, pero como te mencioné hace rato, los graduados que ya estamos ahí, que estamos muy metidos en lo que es la dirección espiritual, queremos seguir creciendo, conociendo de otros temas, y así como tenemos gente que tiene ministerios en los que tiene experiencia o tal vez un estudio de escuela, me estoy refiriendo de universidad, una maestría, ellos mismos vienen con nosotros a platicar. Entre nosotros mismos también nos damos ese tipo de temas. Y también, Lucy, creo que también el director espiritual está bajo una aseguranza, un seguro, creo que. Sí, todos los directores espirituales estamos afiliados a la SDI, que es... ¿En inglés lo puede decir? SDI, Spiritual Directors International. Spiritual Direction International. Y lo que esto es nos proporciona una aseguranza para protección de nosotros mismos, para protegernos de cualquier caso. Mencionaste temprano en la plática que si alguien venía con un tema de que, me voy a suicidar, y si se suicida y nosotros no reportamos, entonces esto nos protege de un incidente, vamos a decir, esto es trágicamente trágico, ¿no? Pero algo así. Para eso nos ayudan las aseguranzas, para protegernos de incidentes de ella dijo, no dijo, difamación, cosas así. Y cuando estás protegido. Sí. En cierto sentido. SDI. Ajá. Y Marisol, por ejemplo, en la manera en que uno va aprendiendo y va creciendo como director espiritual, tus mismos compañeros en las supervisiones, pues tú te vas dando cuenta qué problemática hay en otras personas, todo eso. Uno cuando está dentro de este programa, por ejemplo aquí en la Escuela de la Santa Escucha, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor todavía no te ha tocado pasar, pero tú también puedes participar en la misma supervisión dando algún punto de vista, alguna idea, o nada más de la persona que está pasando por esa situación con su dirigido. No sé si me explico la pregunta. Bueno, por ejemplo, te voy a decir cómo funciona un poquito la supervisión. No somos muchos, nos dividimos en pequeños grupos. Vamos a decir 5 es un buen número, todavía 4 está bien, porque hay mucho de qué hablar. Y tú sabes, al hablar se nos va mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el supervisor sí tiene que tener un entrenamiento como supervisor. Él sí. Es el que coordina, el que dirige la sesión. Pero cada uno de nosotros, como nos reunimos una vez al mes, cómo funciona es que yo traigo al tema cómo me fue en mi última sesión, cómo estoy llevando a mi dirigido por ese camino que él espera, ¿verdad? Caminar. Entonces, hay veces que nos topamos con ejemplos de que son difíciles y entre nosotros que somos humanos, pues decimos, ¿sabes qué? Se me está complicando un poquito, se me hace muy difícil, no sé cómo hacerle, esta persona sigue en lo mismo y nos damos consejo ahí también. Eso sí contesta tu pregunta. Sí, prácticamente es eso. Y dentro de esto, Lucy,
pues uno va creciendo, repito, ¿no? Me refiero al crecimiento en que vas conociendo más acerca del ser humano, vas conociendo más las prácticas de la dirección espiritual. A lo que voy es de que cómo podemos identificar, canalizar a la persona ante un psicólogo, un psiquiatra, algo. O sea, tú te das cuenta por la misma práctica que tiene la persona para poder saber que, ok, esta persona la tengo que canalizar hacia un psicólogo. ¿En la misma práctica te vas dando cuenta Sí. de la persona? Sí, porque es diferente cuando estás buscando tu relación con Jesús o cómo ir, bueno, hay varias cosas, ¿no? En la plática podemos, en este proceso es de cómo tener esa relación íntima con Dios. Ajá. Y cómo verlo en nuestras vidas. Pero hay personas que traen un trauma. Hay personas que han sido abusadas, hay personas que están siendo abusadas. Entonces, si en este tipo en esta sesión conmigo, la persona trae a colación de que, no, pues es que sabes que esto me pasó cuando, ahí ya tenemos que dar parte, uno a las autoridades y otro tienen que dirigirlos con un psiquiatra. Con un psiquiatra, con un psicólogo, con alguien que los pueda ayudar más que nosotros, porque nosotros ya no estamos capacitados para eso. Y nosotros tenemos la obligación de hacer eso, de referirlos con alguien más cuando una situación así se presenta en nuestra sala de estudio o de entrevista. Me gustaría agregar algo ahí, Julio. De hecho, hablábamos de la confidencialidad, ¿verdad? Del dirigido. Entonces, todas aquellas personas que quieran tener un director espiritual se tienen que sentir con esa seguridad de que lo que se hable en esa sesión ahí queda. ¿Sí? Si ellos están escuchando que nosotros tenemos supervisión, nunca vamos a revelar su nombre, ni dónde vive, ni siquiera dónde nos reunimos con la persona, que es otro punto que también me gustaría platicar antes de irnos. Pero sí se le debe de decir a él, sin mentiras, que él debe de recurrir o buscar ayuda por otro lado, o decir, si tú cometiste ese crimen y yo lo sé ahora, tengo que denunciarlo. O sea, no hay mentiras. Es sincerarte. Es sincerarte en ese momento. Interesante. Ajá. Sí. Ibas a agregar del punto que estabas por platicarlo. Estaba diciendo, o sea, de todo esto lo que conlleva a nosotros, por ejemplo, conocer la persona, su patología, de saber que tiene un problema, que está dañado, tenemos que canalizarlo y él tiene que saber identificarlo y estar abierto a que es una ayuda. Sí. Pero esa ayuda muchas veces va a decir la persona, no, pues no quiero ir con un psicólogo, no quiero. Entonces se reniega a seguir adelante a través de un proceso. O sea, puede terminar la dirección espiritual porque simplemente le dijiste eso. Sí, entonces, correcto. Si yo esto lo estoy viendo como una dirección espiritual y veo que pues tengo que canalizarme en otra situación más patológica, más de psicólogo, de psiquiatra, y no quiero, entonces se termina la relación ahí de dirección espiritual. Todo depende del dirigido. Ok. Si él quiere no seguir depende contigo. de nosotros, depende de él. Sí. Porque podemos persuadir, podemos decirle, vamos a decir con ciertas preguntas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que esta persona realmente está furiosa con algo en la vida o está inconforme y a lo mejor quiere cometer suicidio. Vamos a decirlo así. Dice, no sé si me atreva, pero ha corrido por mi mente. Ya ese, tú sabes que es una alerta, ¿verdad? Entonces, yo no le voy a decir, te voy a redirigir con un psicólogo. Mira, te voy a dar el número. Yo no voy a ser así tan directa. Entonces, yo le voy a decir, ¿tú has pensado alguna vez en ir con un psicólogo o has asistido anteriormente con un psicólogo? Vamos a decir que me dijo que no. ¿No lo considerarías? Porque él tiene el estudio para ayudarte y tratarte con esa situación. Yo nada más soy tu dirigida, yo te voy a escuchar. Entonces vamos a decir que nuevamente se vuelve a cerrar y dice que no. Y se molesta, vamos a poner en el peor de los casos, se molesta. Es que no estoy loco. Sí, se levanta, cambia de tema o se levanta y se va. Después te llama en la siguiente sesión y te dice, nos vamos a ver, porque uno como tiene agenda, les recuerda un día antes por cualquier situación, ¿verdad? Les recuerda un poquito. Entonces, sí, nos vemos y tú dices, oh, wow, qué bien. Entonces uno tiene que estar muy en alerta. Bueno, a ver, tienes que entrar de hecho. ¿Has pensado lo que platicamos en la última sesión? Pues sí, pero como te digo, yo no estoy dispuesto porque no estoy loco. Claro. ¿Y qué pasaría si? Y entonces uno ya empieza a redondear hasta que lo que decíamos hace rato, esa conciencia ponga sus pies en la tierra y diga, es lo mejor, no lo había pensado. Qué buen punto.
el programa se está terminando, nos queda ya el último minuto. Les doy las gracias a ustedes por lo que están haciendo, por la ayuda. Y todo esto suena también al acercamiento, como tú estás estudiando tanatología. Yo creo que estudiar tanatología ayuda todavía aún más, ¿no? Con la dirección espiritual. Sí. Entonces, la verdad les aplaudo lo que están haciendo. Esto es un llamado de Dios que es para la ayuda de otras personas y que se los aplaudo, la verdad. La verdad es Gracias un a gusto Dios, haber platicado gloria. de esto. Marisol, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Un gusto haberte tenido aquí. Gracias a ti por la invitación Gracias. nuevamente. Igual, Gracias. Lucy, gracias por haber estado aquí. Gracias, Julio, es un honor. Ajá, y a ustedes, gracias por estar pues, en sintonía de EWTN. Ya vio que este programa nos da información y también de saber qué hacer ante una situación. Nunca sabemos si una situación que estamos pasando, claro que viene de Dios y algo quiere Dios que sepamos a través de esta situación. Así que acérquese con un director espiritual, busque un director espiritual y si usted quiere ser director espiritual, también busque la manera para que ayude a otras almas a encontrar a Dios. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite. Yo le agradezco a la producción aquí de Tertulias de Fe, aquí en lo que es EWTN. Los espero el próximo programa porque aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en la próxima tertulia que usted tenga, no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.